El Evangelio en Gálatas, lección 7, el camino de la fe. El propósito de la lección de esta semana es: ¿cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la ley magnifica la promesa. Y la segunda, un carcelero, un capataz. Frecuencia cristiana. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificios que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Este servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de la felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una maravilla de protección para el obediente. Iniciemos con la primera parte. La ley magnifica la promesa. Gálatas 3, 20 al 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Más aún, si lo fuera, no estaría en las manos de un mediador, Cristo, porque todas las promesas son en Él. Encontramos la ley y la promesa combinadas en Cristo. Podemos saber que no estaba ni está en contra de las promesas de Dios, en base al hecho de que Dios dio ambas, la promesa y la ley. Sabemos también que la proclamación de la ley no introdujo ningún nuevo elemento en el pacto, por la razón de que, habiendo sido confirmado, nada podía añadirse o restársele. Sin embargo, la ley no es inútil. De otra manera Dios no lo hubiera dado. No le es indiferente a Dios el hecho de que no se guarde o no, pues Dios la ha ordenado. De cualquier manera, no es contraria a la promesa y no añade ningún nuevo elemento. ¿Por qué? Simplemente porque la ley está incluida en la promesa del Espíritu. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esto es lo que Dios indicó que había sido hecho con Abraham, el cual recibió la circuncisión por señal. La ley, como hemos visto, no es contraria a la promesa, porque está inmersa en la promesa. La promesa de que Abraham y su simiente heredarían la tierra fue hecha a través de la justicia por la fe. Pero la ley es justicia, rectitud, como dice Dios. Isaías 51:7. Decidme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre ni desmayéis por sus denuestos, de manera que la justicia que la ley demanda es la única que puede heredar la tierra prometida. Pero se obtiene no por las obras de la ley, sino por la fe. La justicia de la ley no se obtiene por medio del esfuerzo humano, sino por la fe. Romanos 9, 30 al 32. Pues, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe?
Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguía no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Por consiguiente, entre mayor sea la justicia que la ley demanda, es más grande la promesa de Dios, porque Él ha prometido darla a todo aquel que cree. Si Él lo ha jurado, entonces cuando la ley fue proclamada en el Sinaí, en medio del fuego, la nube, la oscuridad, con potente voz, acompañada del sonido de la trompeta de Dios, y la tierra temblando por la presencia del Señor y de sus huestes angélicas para indicar la inconcebible grandeza y majestad de la ley de Dios, fue, para todo aquel que recordaba el juramento de Dios, una revelación de la asombrosa grandeza de la promesa divina. Por causa de toda la justicia que la ley demanda, Él ha jurado darla a cada uno que confía en Él. La voz potente con la cual fue proclamada la ley es la voz potente que desde las alturas de los montes proclama las buenas nuevas de la misericordia salvadora de Dios. Los preceptos de Dios son promesas que deben ser necesariamente así, porque Él sabe que el hombre no tiene ningún poder. Todo lo que Dios requiere es lo mismo que Él imparte. Cuando Él dice, no harás, podemos estar seguros de que si confiamos en Él, Él nos preservará de pecar contra lo que nos ha advertido. Él nos librará de caer, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Esto nos muestra que la justicia es vida, no es solamente una fórmula, no una teoría muerta o un dogma, sino una acción dinámica. Cristo es la vida, y Él es, por lo tanto, nuestra justicia. El Espíritu es vida por causa de la justicia. La ley escrita en 2 tablas de piedra no podía impartir vida mejor de lo que las piedras en que estaba escrita podían hacerlo. Todos sus preceptos son perfectos, pero sus pétreos caracteres no se pueden transformar o no pueden transformar a sí mismos en acción dinámica. Aquel que recibe solamente la ley en la letra tiene el ministerio de la condenación y por consiguiente la muerte. Pero el Verbo se hizo carne. En Cristo, la roca viviente, la ley se convierte en vida y paz. Recibiéndole mediante el ministerio del Espíritu, obtenemos la vida de justicia que la ley aprueba. El versículo 21 demuestra que la ley fue dada para enfatizar la importancia de la promesa. Todas las circunstancias en torno a la proclamación de la ley, el tono de la trompeta, la voz potente, el temblor de la tierra, el fuego, la nube y la oscuridad, los truenos y relámpagos, los límites impuestos en el monte más allá de los cuales no se podía pasar so pena de muerte, todas ellas hablan de la ley que obra ira a los hijos de desobediencia. Pero el solo hecho de que la ira que obra la ley es aplicable solamente a los hijos de desobediencia, prueba que los mandamientos de la ley son buenos y que el hombre que los cumpla vivirá por ellos. ¿Deseaba Dios desanimar a la gente? De ninguna manera. La ley debe ser observada, y los terrores del Sinaí fueron designados para traerlos de regreso al juramento de Dios, el cual había sido dado 430 años atrás en favor de las gentes de todas las edades como la garantía de justificación, a través del crucificado y eterno Salvador. Jesús dijo acerca del Consolador, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16:8. De sí mismo dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. San Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Una persona debe sentir primero su necesidad antes de aceptar ayuda. Debe conocer su enfermedad antes de aplicarse el remedio. De esa manera la promesa de la justificación será despreciada por el que no se da cuenta de que es un pecador. La primera parte de la obra del Espíritu Santo es, por lo tanto, convencer al hombre de pecado. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, Romanos 3:20.
El que sabe que es un pecador está en el camino para reconocerlo. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces la ley es, en manos del Espíritu, un activo agente para inducir a los hombres a aceptar la plenitud de la promesa. Nadie aborrece al hombre que le ha salvado a uno la vida, porque esta es la advertencia de un inminente peligro. Por el contrario, siempre es considerado como amigo y siempre se le recuerda con gratitud. De la misma manera, debiera ser considerada la ley por el que fue amonestado con su voz de alerta para huir de la ira que vendrá. Debiera decir con el salmista: aborrezco los vanos pensamientos, pero amo tu ley. Continuemos con la segunda parte. Un carcelero, un capataz. El término original griego es el que en nuestra lengua equivale a pedagogo. El paidagogos era el esclavo que acompañaba a los muchachos a la escuela para vigilar que no se quedaran para holgazanear fuera de ella. Si estos intentaban escaparse, él los traía de regreso y tenía la autoridad para golpearlos a fin de mantenerlos en el rumbo de la escuela. El término se ha usado para referirse a los maestros de escuela, aunque la palabra griega no tiene ese significado. Capataz sería mejor término. La idea es más bien la del guardia que acompaña a un prisionero al que se le permite caminar fuera de las paredes de la prisión. El prisionero, aunque nominalmente está en efecto siendo privado de su libertad, en el mismo sentido que si estuviera dentro de la celda, el hecho es que todos los que no creen están bajo pecado, encerrados bajo la ley, y la ley actúa sobre ellos como un carcelero. Eso es lo que aprisiona y no los deja escapar. El culpable no puede escapar en su culpa. Dios es misericordioso y benigno, pero no perdona al malvado. En otras palabras, Él no es mentiroso en llamarle bueno a lo malo, pero Él provee un camino para que el culpable se deshaga de su culpa. Entonces la ley no estará en su contra, ni lo aprisionará más, y podrá caminar en libertad. Cristo dice: yo soy la puerta. Él es también el redil y el pastor. Los hombres se imaginan que cuando se encuentran fuera del redil, están libres, y que venir al redil significa la pérdida de la libertad. Pero es exactamente lo contrario, lo opuesto. El redil de Cristo es un amplio lugar. En cambio, la incredulidad es una prisión angosta. El pecador solo tiene un aspecto muy limitado de pensamiento, muy reducido. El verdadero libre pensador es aquel que puede comprender con los santos cuál es la largura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Fuera de Cristo solo hay esclavitud. En Él solamente hay libertad. Fuera de Cristo el hombre está en la prisión, atrapado en sus propias iniquidades. Gálatas 3:24. Así la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo para que seamos justificados mediante la fe. La fuerza del pecado está en la ley. Es la ley lo que lo declara culpable y lo hace consciente de su condición. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, y el pecado no se atribuye cuando no hay ley. La ley realmente forma las paredes de la prisión del pecador. Estas lo aprisionan, haciéndolo sentir muy incómodo, oprimiéndolo con una sensación de pecado, como si le fueran a sacar la vida al comprimirlo. En vano realiza frenéticos esfuerzos por escaparse. Aquellos mandamientos permanecen tan firmes como las altas montañas. A cualquiera de los sitios que se torne encuentra un mandamiento que le dice: no puedes encontrar libertad en mí porque has pecado. Si busca amistarse con la ley y promete guardarla, no queda libre tampoco, porque su pecado todavía permanece. Ella lo aguijonea y lo arrastra hacia la única vida de escape, la promesa por la fe de Cristo Jesús,
En Cristo se encuentra la perfecta ley de libertad. Toda la creación habla de Cristo, proclamando el poder de su salvación. Ya hemos visto que la cruz de Cristo, Cristo y Cristo crucificado, se lee en cada hoja de la floresta y en cada cosa existente. No solo eso, sino que cada fibra del hombre clama por Cristo. Los hombres no se dan cuenta de ello, pero Cristo es el deseado de todas las gentes. Él es el único que satisface el deseo de toda criatura. Solo en Él puede encontrarse alivio a los anhelos e inquietudes del mundo. Ahora bien, como Cristo es en quien se encuentra la paz, porque Él es nuestra paz, va en búsqueda del afligido y agobiado, llamándole hacia Él. Y como cada ser humano obtiene anhelos que no puede satisfacer nada en el mundo, es evidente que si la conciencia del hombre es despertada por la ley a una clara comprensión de su condición y continúa redarguyéndolo de pecado sin darle descanso, cerrándole toda vía de escape, el hombre finalmente hallará la puerta de salvación, porque ésta permanece siempre abierta. Él es la ciudad de refugio. Solamente en Cristo podrá el pecador encontrar libertad de los lazos de la ley. Por lo tanto, estar bajo la ley es estar exactamente lo mismo que estar bajo pecado. La gracia de Dios trae salvación del pecado. Así que cuando aceptamos la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley, porque hemos sido libertados del pecado. Decidamos hoy mirar diariamente como en un espejo en la ley de Dios el carácter perfecto de nuestro Dios, y al ver nuestra deformidad espiritual, ser conducidos a Cristo para ser justificados por la fe, y decir como el apóstol San Pablo en Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu.